Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a trabajar los siguientes objetivos. El primero es analizar algunas manifestaciones de la energía. El segundo es reconocer la ley de conservación de la masa en una reacción química. Y finalmente analizar algunos aspectos fundamentales de los estados de la materia. Para comenzar, ¿qué manifestaciones de la energía son más comunes? Entre ellas tenemos la energía eléctrica, la energía térmica, la energía acústica, la energía mecánica y también la energía lumínica. Y finalmente, la energía nuclear, que a pesar de que tiene algún otro tipo de propiedades y características que lo diferencian de una reacción química, también lo vamos a tocar tangencialmente. Para comenzar, la energía mecánica se relaciona con la posición y movimiento de los cuerpos y se manifiesta de dos maneras, a través de la energía potencial y la energía cinética. Su expresión matemática para calcular la energía mecánica es la suma de la energía potencial y la energía cinética. Tenemos que tener presente que cualquier objeto que esté en movimiento va a tener algún tipo de energía cinética y a su vez cualquier objeto que esté a una altura determinada desde el suelo va a tener una energía potencial y con la suma de estas dos podemos determinar la energía mecánica que tiene. Por ejemplo, en la imagen que está a la derecha podemos ver un tren que va en una montaña rusa en el cual la energía potencial y energía cinética va a ir cambiando a medida que el carrito se desplaza por el riel. Y eso, si es que uno tiene los datos necesarios, puede calcular la energía potencial y cinética que tiene cada punto, por ejemplo el punto A, B, C, D y E, y finalmente sumar la energía mecánica total. La energía cinética y la energía potencial son dos aspectos fundamentales de la energía mecánica. Por su parte, la energía cinética, como lo acabamos de comentar, es aquella energía que posee un cuerpo debido a su movimiento, y su expresión matemática para calcularla es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Finalmente, la energía potencial es aquella energía que tiene un cuerpo situado a una determinada altura del suelo y se calcula a través de la masa multiplicada por la aceleración de gravedad y por la altura que este objeto posea. En ese punto, vemos el siguiente ejemplo. Una persona camina con una velocidad de 2 metros partido por segundo, posee una masa de 50 kilogramos y se encuentra a una altura de 12 metros respecto al nivel del suelo. Y se pide calcular la energía mecánica. Al igual que la sesión pasada, y por lo tanto lo que yo sugiero es anotar al ladito los datos que se tienen del ejercicio. Por ejemplo, se sabe que la velocidad son 2 metros partido por segundo. Se sabe que la masa de la persona son 50 kilogramos. Y finalmente la altura son 12 metros. Y por lo tanto nos piden calcular la energía mecánica. Lo primero que tenemos que calcular, o uno de los dos aspectos que tenemos que calcular, es la energía cinética. Por lo tanto, la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la energía cinética es igual a un medio multiplicado por 50 kilogramos y multiplicado por la velocidad al cuadrado, que son 2 metros partido por segundo. Si hacemos ese desglose matemático, lo que nos va a resultar es que el valor de energía cinética son 40 kilogramos multiplicado por metro al cuadrado, ya que la velocidad está al cuadrado, y dividido segundos al cuadrado. Todo ese desglose analítico de toda esta kilogramos por metro cuadrado por segundo cuadrado, todas esas unidades analíticas corresponden a la unidad llamada Joule. Por lo tanto, el resultado se expresa como que la energía cinética son 40 Joule. Por otra parte, tenemos que calcular el valor de la energía potencial. Y la energía potencial se calculaba con la masa por la aceleración de gravedad, que son 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, y multiplicado también por la altura.
H. Por lo tanto, la energía potencial es igual a 50 kilogramos multiplicado por 9,8 metros partido por segundo. Había olvidado un segundo al cuadrado arriba. Metro partido por segundo al cuadrado, que es la aceleración de gravedad, y por la altura, que son 12 metros. Realizando el cálculo correspondiente, nos resulta que la energía potencial en ese punto son 5.880 joules, ya que al igual que en el caso anterior es kilogramo por masa, y por masa por masa es masa al cuadrado, dividido por segundo al cuadrado y multiplicando por kilogramo. Es exactamente la misma unidad, y ya dijimos que toda esa unidad corresponde a joule. Finalmente, la energía mecánica, por lo tanto, será la suma de la energía potencial y la energía energía cinética. Y ese valor nos va a corresponder a 5.920 joules. De esa manera podemos calcular la energía mecánica, la energía potencial y la energía cinética sabiendo la velocidad que posee el cuerpo, la masa y a la altura que se encuentra en ese punto. Para continuar con la sesión, habíamos visto que la energía cinética y la energía potencial, y teniendo un caso en particular, esta se podía calcular. ¿Qué otras manifestaciones conocemos de la energía? Comúnmente, la energía lumínica corresponde a la energía que se transporta a través de las ondas de luz, que está compuesta por ondas de luz, ondas electromagnéticas, que son emitidas por objetos calientes. La producen todos los cuerpos que emiten luz, como el Sol, una ampolleta o algunos organismos vivos, como las luciérnagas. ¿Qué importancia tiene que sea una onda electromagnética? Es que no requiere un medio material para que se pueda transmitir o se pueda desplazar. Por eso es que la luz del Sol puede llegar a nuestro planeta sin ningún inconveniente. Distinto es una onda mecánica que sí requiere un medio para poder transmitirse, como por ejemplo el sonido. Por lo tanto, insisto que es unas ondas de luz, ¿cierto?, que se desplazan por cualquier medio o bien en ausencia de este. Por otra parte, la energía eléctrica corresponde a la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos. Cuando estos puntos se ponen en contacto mediante un conductor eléctrico, obtenemos una corriente eléctrica. Es lo que hacemos cuando prendemos la luz, por ejemplo, que hacemos contacto, cerramos el circuito y producimos que esta diferencia de potencial, estos electrones, puedan desplazarse a través de un cable, por ejemplo, y nos da la luz, la energía eléctrica. Una pregunta muy interesante que podríamos discutir, ya que es un aspecto que está a nivel mundial bastante en boga, es cómo nuestro país produce energía eléctrica. Nuestro país, hasta el año 2018, como muestra esta gráfica, produce energía eléctrica a partir de diversas matrices. Por ejemplo, las principales son los combustibles fósiles, petróleo, gas natural y carbón, que están de colores más opacos, gris, negro y un gris un poco más oscuro. Mientras que por otra parte, a medida que han avanzado los años, el país ha diversificado su matriz energética y ha propuesto diversas formas de energía convencional, renovable y no convencional, perdón. Lo que más conocemos, de modo histórico, como se muestra en la gráfica, es que nuestro país produce energía a través de hidroeléctrica. Pero también en los últimos años ha comenzado el desarrollo de energía geotérmica, de biomasa, energía eólica y paneles solares fotovoltaicos, que si podemos ver en su totalidad, omitiendo la energía que se produce a partir de combustibles fósiles, tenemos aproximadamente un 45% de la matriz energética se produce a partir de cualquier tipo de energía convencional, renovable y no convencional. Esto es muy importante, ya que la producción de energía a partir de combustibles fósiles lo que va a producir es un aumento en la cantidad de CO2 en la atmósfera, y lo que conlleva un aumento en la temperatura del planeta, y que es uno de los aspectos fundamentales por el cual nuestro país debería ser capaz de ir aumentando progresivamente
las energías renovables no convencionales para comenzar a disminuir paulatinamente las emisiones de CO2 a la atmósfera. Por otra parte, la energía acústica es la forma de energía que se genera cuando un objeto vibra. Y como acabamos de mencionar, la energía acústica, las ondas del sonido, se trasladan, se desplazan por un medio material. Y por eso el ruido no es capaz de desplazarse, por ejemplo, en el vacío, en el espacio. Una vez producida a través de las vibraciones, la energía se transfiere en ondas a través de medios como el aire y el agua antes de que llegue a los oídos. Y de esa manera nosotros una de las aplicaciones que podríamos tener es saber la distancia a la que se encuentra un barco, un buque, respecto a la costa, sin necesidad de poder observarla. Otra manifestación de la energía es la energía nuclear, como lo mencionamos al principio, y que tiene ciertos patrones que van diferentes de lo que hemos estudiado por ahora. Pero me parece que es importante que por lo menos tengamos algún tipo de noción respecto a la energía nuclear. La energía nuclear es la energía contenida en el núcleo del átomo, la cual es responsable de mantener unidos los protones y neutrones en el núcleo. La energía nuclear es un tipo de energía que en los últimos años se ha puesto en tela de juicio debido al terremoto que ocurrió en Japón el 2011, los problemas que tuvo la central nuclear de Fukushima y anteriormente a ese el desastre nuclear que ocurrió en Chernobyl, donde el reactor nuclear quedó completamente expuesto en la atmósfera y emitió un alto contenido de material radioactivo. Es importante que nosotros reconozcamos que la energía nuclear es un método bastante eficiente, efectivo y bastante más limpio en términos del calentamiento global de producción de energía eléctrica. Y es un motivo por el cual nuestro país también debería tener por lo menos la consideración de producir energía a partir de esta fuente, debido a que las cantidades de emisiones de CO2 son bastante menores. Lo que comúnmente se suele mencionar es que problemas como los ya mencionados, los desastres en estos dos países, en Ucrania y en Japón, que sería un motivo por el cual las centrales nucleares no se deberían construir. La verdad es que tener una central nuclear de energía eléctrica no solamente nos va a abastecer de electricidad, sino que además la energía nuclear tiene otro tipo de beneficios. Por ejemplo, al producir energía nuclear en los reactores de las centrales, lo que puede ocurrir es que podamos tener radioisótopos para la medicina, como lo que hace Chile hoy en día los dos reactores que tiene, uno en La Reina y el otro aquí en Lo Aguirre, saliendo desde Santiago hacia Valparaíso, la ruta 68. Por lo tanto, si es que se mantienen las condiciones correctas de mantenimiento del reactor, de la planta, no debería haber grandes problemas. El planeta completo tiene una gran cantidad de reactores nucleares y plantas de energía eléctrica a partir de fuentes nucleares y los problemas son bastante menores si es que lo analizamos en el tiempo. Por lo tanto, finalmente, por lo menos es una forma de producción de energía eléctrica que el país debería considerar, ya que desde el momento en que se inicia la construcción de una planta nuclear hasta que ésta se conecta al sistema interconectado, en nuestro caso, de electricidad, es mucho tiempo el que pasa, son aproximadamente 20 años. Así que les dejo la inquietud de que averigüen un poco más de este tipo de energía y la puedan proponer quizás para sus estudiantes y alfabetizar científicamente a la comunidad y que dejemos de pensar de que una planta nuclear no debería construirse debido a los desastres que han ocurrido en la historia. Si bien es un tema que debe tener la importancia que tiene, considero de que sería importante que se pueda concientizar a las personas de que si seguimos quemando combustibles fósiles como carbón, petróleo o gas natural, el calentamiento global va a seguir el camino que lleva y eso puede tener consecuencias devastadoras tanto para nosotros como la flora y fauna del planeta. ¿Cómo es que funciona una planta nuclear? Una planta nuclear, una energía nuclear se produce a partir de bombardeo de núcleos de atómicos con neutrones y que producirán la ruptura del átomo, liberando una gran cantidad de energía. Este proceso se denomina fisión. Fíjense que en la imagen se observa un neutrón de color verde y este sería un núcleo atómico.
Y recuerden que en el núcleo están los neutrones con protones. Los protones tienen todos ellos carga positiva. Y si es que uno lo piensa desde el punto de vista de cargas coulómicas, las cargas iguales se repelen. Por lo tanto, para mantener unida toda esta masa de carga positiva junto con neutrones, se requiere una gran cantidad de energía la cual al romper el átomo, ésta se libera. Se producen átomos más pequeños, que son los átomos radiactivos que se les conoce, y además se produce una cantidad aproximada en promedio de 3 neutrones por cada vez que se fisiona un núcleo. Por lo tanto, este proceso es continuo. Estos tres neutrones lo que podrán hacer es de manera homóloga chocar e impactar directamente con otro átomo y proceder esta reacción en cadena, y por eso es que la cantidad de energía que se produce es diametralmente distinta a la cantidad de energía que se produce a partir de una reacción química. La gran diferencia en una reacción química y nuclear radica en que la masa en una reacción nuclear no es constante, no es como una reacción, no cumple con la ley de conservación de la masa. Y al ser la masa distinta, esa cantidad de masa en parte es la que se transforma en energía, y por eso, como le comentaba recién, la energía que se produce de una reacción nuclear es bastante mayor. Estas reacciones de fisión nuclear son las que ocurren en los reactores nucleares, en las bombas atómicas, como la de Hiroshima y Nagasaki. Pero también hay otro tipo de reacción nuclear que es bastante más sana, inocua para el planeta y para el ambiente, y que es la fusión nuclear, y esta corresponde a la unión de dos átomos pequeños para formar un átomo más grande. Fíjense en esta diapositiva que tenemos dos isótopos del hidrógeno, el deuterio y el tritio. Fijémonos que el deuterio tiene una carga positiva y un neutrón en su núcleo, y por otra parte el tritio tiene una carga positiva, un protón, pero este tiene dos neutrones, y estos cuando se unen forman un átomo de helio. Las dos cargas positivas se unen, dos de los tres neutrones se unen, el tercero sale, al igual que en el caso anterior, y se libera nuevamente una gran cantidad de energía. ¿En qué lugares ocurre este proceso? Bueno, en el Sol este proceso ocurre frecuentemente, siempre, y es uno de los motivos por el cual la alta cantidad de energía que éste emana y emite. Reactores nucleares de fusión, existen, pero no han sido termodinámicamente favorables. La energía que se requiere para unir, para acercar estas dos cargas es aún mayor respecto a lo que la energía que se libera. Por lo tanto, el proceso no es efectivo, no es eficiente. Piensa en la temperatura a la que se encuentra el Sol para que este fenómeno pueda ocurrir. Y aproximadamente se estiman millones de grados Celsius, 10 millones de grados Celsius, he visto algunos reportes, algunos libros que lo tienen, y no hay ningún tipo de material conocido que sea capaz de soportar esa temperatura. Los reactores de investigación que se han propuesto para trabajar las reacciones de fusión son reactores que trabajan con campo magnético, el cual tendría la masa confinada en el centro de este reactor y que no estaría en contacto con ninguna de las paredes, lo que evitaría que el material funda por la temperatura el recipiente en el que está, el mismo reactor. Así que es un tipo de proceso que está en desarrollo, y se espera o se proyecta que en algunos años más, décadas quizás, se puedan cambiar los reactores de fisión, que los que tenemos hoy en día, a reactores de fusión. Y eso cambiaría bastante el planeta. Como les digo, los átomos de helio son inocuos, la cantidad de energía que se libera también es muy grande, y no tendríamos ningún tipo de problema como los tenemos hoy en día con los reactores de fisión, y con los tipos de material radioactivo que estos desechan. Por otra parte, tenemos las reacciones químicas, que como vimos anteriormente, se discriminan entre ellas, entre la variación de energía de una reacción química proviene de la ruptura de formación de enlaces. Dijimos que un cambio químico es cuando los reactivos o los productos tienen propiedades diferentes. Y si vemos ese ejemplo, podemos ver que el óxido de nitrógeno, el monóxido de nitrógeno, está reaccionando con ozono, y estos al impactar, al chocar, cambian químicamente. Fíjense que el ozono se destruye, se forma dióxido de nitrógeno y se forma una molécula de oxígeno. Esta es una de las maneras en la cual la capa de ozono
se destruye la atmósfera debido a estos NOx, a estos óxidos de nitrógeno que interactúan con el ozono, le quitan, comillas, le quitan un átomo de oxígeno y se forma oxígeno molecular. Y que por eso es uno de los motivos por el cual la capa de ozono se está destruyendo. Fijémonos en este caso de aquí abajo, una molécula de metano, fíjense el átomo central de carbono, 4 átomos de color burdeo de hidrógeno unidos a este átomo central de carbono, reaccionan con dos moles de oxígeno molecular y producen el CO2. Fíjense que hay un reordenamiento, el carbono ahora está unido a los hidrógenos y además los otros dos oxígenos están unidos a los hidrógenos formando dos moléculas de agua. Por lo tanto, el carbono desde un inicio, que está interactuando con hidrógeno, ahora lo hace con oxígeno, y el oxígeno, que está interactuando solamente entre sí, ahora está interactuando y se está enlazando en realidad con moléculas de hidrógeno, formando CO2 y agua, que son moléculas de alta estabilidad, de muy baja energía, y por eso que al momento de quemar, de hacer combustión de cualquier tipo de material combustible, van a formar CO2 y agua sin ningún problema rápidamente, conjunto a la liberación de energía que ya vimos en la sesión anterior. Y finalmente, las reacciones químicas se caracterizan por cambios en la materia, particularmente en sus propiedades. Las propiedades que tiene metano y que tiene CO2 con agua son muy diferentes entre sí. Y finalmente, lo que no tenemos que olvidar es que en una reacción química se debe cumplir la ley de conservación de la masa, y que dijimos de que una reacción nuclear no cumple con esta ley, pero sí cumple con la ley de conservación de la energía, al igual que toda la materia conocida. La ley de conservación de la masa se cumple en la totalidad de las reacciones químicas, y esta quiere decir que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Fíjense que aquí tenemos otro esquema de la reacción del metano, que interactúa en una combustión con el oxígeno, y estos se cambian sus propiedades, se forma dióxido de carbono, se forman dos moléculas de agua y se emite energía. Esto quiere decir que la suma total de la masa que poseen los reactivos es la misma que la suma total de la masa de los productos. Es decir, si es que por algún motivo la suma total del metano con las moléculas de oxígeno son 10 gramos, la suma total del CO2 con las moléculas de agua que se van a producir tienen que ser 10 gramos. No puede ser que yo comience con 10 gramos de la totalidad de los reactivos y termine con 12 gramos de la totalidad de los productos. Y eso indicaría que la ley de conservación de la masa no se está cumpliendo. O al mismo caso que si yo comenzara con 10 gramos de masa de producto, de reactivos, y obtenga 8 gramos de masa de productos. Siempre tiene que ser la misma cantidad. Si empezamos con 100 gramos, debemos obtener 100 gramos de productos. Para poder determinar si una reacción química cumple con la ley de conservación de la masa, debemos conocer algunos conceptos fundamentales de la química. Los primeros dos son la masa atómica y la masa molar. La masa atómica corresponde a un acuerdo internacional que se refiere a la masa de un átomo. La masa de un átomo se puede medir en dos unidades, la UMA o la unidad de masa atómica, o bien en gramos partido por mol, que va a ser principalmente el que vamos a utilizar en esta clase. ¿Qué partículas subatómicas son las responsables de la masa atómica? Son dos. Son los protones y los neutrones, que justamente son los que están en el núcleo. Si conozco la cantidad de protones con neutrones, los sumo y podré saber la masa atómica del átomo en particular. Por ejemplo, en esa imagen podemos ver el átomo de carbono, que tiene 6 protones, 6 neutrones, que están en el núcleo. Y esos dos, si los sumamos, nos va a dar que la masa atómica del carbono es 12. Por otra parte, la masa molar se puede calcular a partir del conocimiento de las masas atómicas y corresponde a la suma de estas masas en una molécula. La masa molar, si bien ahí está destacado en el texto como masa molar y abajo masa molecular, se puede conocer con distintos términos, como peso molar, peso molecular, masa molar y masa molecular, que todos ellos corresponden al mismo término, que es la suma de las masas atómicas en una molécula. Por ejemplo, para conocer la masa molar de la molécula de agua, tendría que sumar la masa atómica de dos átomos de hidrógeno y la masa atómica de un átomo de oxígeno. Otro de los conceptos de importancia en la química es el mol. Y el mol es la unidad con la que mide la cantidad de sustancia en el sistema internacional.
El resultado de expresar la masa atómica de un elemento, la masa molecular de un compuesto en gramos. El mol se puede expresar en diversas unidades, es decir, se puede transformar empleando la siguiente equivalencia. Los moles, que se simbolizan con la letra N, se pueden calcular a partir de la masa del átomo dividido en su masa molar o masa atómica. Todo va a depender si estoy trabajando con un átomo individual o con una molécula. De esta manera, uno puede calcular los moles, solamente conociendo las unidades que están en la fórmula, en la ecuación. Fíjense que los moles va a estar en unidad de moles, que esa es su unidad de expresión, la masa debe estar en gramos y la masa molar debe estar en gramos partido por mol. De tal manera que al hacer esta división de masa partido por masa molar, el valor resultante esté en la unidad de mol. Vemos unos ejercicios que tienen relación con el cálculo de masa molar y de transformación de unidades. Volvemos a la tabla. Vemos el caso de la masa molar y tenemos el siguiente caso. Dice calcular la masa molar de las siguientes moléculas. Ahora sí, voy a tomar solo dos casos, el tercero se los voy a dejar de tarea, y vamos a ver el caso de la molécula de agua como lo acabamos de ver. La molécula es H2O. Una de las formas que yo sugiero para realizar este tipo de ejercicios y poder calcular la masa molar es la siguiente. Es hacer un conteo individualmente de la cantidad de átomos que tiene una molécula. Por ejemplo, el hidrógeno dice que tiene 2 átomos. Y el oxígeno, como no tiene ningún subíndice, dice que tiene solo 1. Y eso lo voy a multiplicar por su masa atómica. La masa atómica del átomo de hidrógeno es 1 gramo partido por mol. Y la masa atómica del átomo de oxígeno son 16 gramos mol. Si multiplico, 2 por 1 son 2 gramos mol. Y 16 por 1 son 16 gramos mol. Lo que ahora resta es sumar la masa de los dos átomos y decimos de que la masa molar de un mol de agua son 18 gramos. Es decir, 18 gramos corresponden a un mol de agua. Veamos el caso C. El caso B se los voy a dejar de tarea. El caso C es etanol, CH3, CH2, OH. Si seguimos el mismo procedimiento y analizamos los átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, podemos ver que los átomos de carbono presentes en el etanol son 1, 2, por lo tanto son 2 átomos de carbono. Los átomos de hidrógeno son 3 hay aquí, 3 en el carbono central y 1 más, por lo tanto son 6. Y finalmente, el átomo de oxígeno solamente hay 1. La masa atómica del átomo de carbono son 12 gramos partido por mol. El hidrógeno vimos arriba que era 1 gramo partido por mol. Y el oxígeno, al igual que en el caso anterior, son 16 gramos mol. ¿De dónde se pueden extraer estos datos de masa atómica? De la tabla periódica. No obstante, en el ejercicio que está en la diapositiva, sí se expresan los datos de las masas atómicas, para que puedan calcular el tercero. Entonces, 12 por 2 son 24 gramos mol. 6 por 1 son 6 gramos mol. Y 16 por 1 son 16 gramos mol. Al igual que en el caso anterior, esto se suma. 24 más 6 son 30 y 30 más 16 son 46 gramos mol. Es decir, un mol de etanol corresponde a 46 gramos del mismo. Por otra parte, si vemos la segunda parte de la diapositiva, son ejercicios de conversión de unidades. Y fíjense que al igual que en el caso que recién hicimos, no voy a hacer todos, voy a hacer solo 2, el A y el B, el C les va a quedar como tarea. Entonces, en el caso A, dice que a cuántos moles corresponden 254 gramos de agua.
Según el ejercicio reciente, dijimos que la masa molar, que se expresa de esta manera, la masa molar del agua eran 18 gramos mol, ¿cierto? Y lo que me pide el ejercicio es determinar cuántos moles corresponden a 250 gramos. A partir de este valor y de esa unidad que tiene, yo puedo saber que 18 gramos de agua corresponden a un mol de agua. Eso es solo a partir del valor de la masa molar, un mol de agua. Y lo que pregunta el ejercicio ahora es a cuántos moles corresponden 254 gramos de agua. Teniendo esa expresión y realizando el respectivo despeje de una proporción directa, de una regla de 3, podemos decir que 1 por 254 dividido 18 corresponden a 14,11 moles de agua. Es decir, 14,11 moles de agua corresponden a 254 gramos de agua. Veamos el caso B. El caso B dice que sabiendo que un mol de agua corresponde a 18 gramos, igual que aquí arriba, igual que la masa molar, ¿a cuántos gramos corresponden 0,018 moles? Entonces ahora sabemos que un mol de agua corresponden a 18 gramos, eso y nuevamente a partir de la masa molar. Y ahora lo que queremos saber es cuántos gramos de agua, estos son gramos de agua, cuántos gramos de agua corresponden a 0,018 moles de agua. Al igual que en el caso anterior, hacemos el despeje de la regla de 3 y vamos a calcular que los gramos de agua son 0,324, perdón. ¿Sí? Estos son gramos de agua. Entonces, de esta manera, utilizando esa fórmula que era moles, esta fue la fórmula que usamos, es igual a la masa partido por la masa molar, pudimos determinar la equivalencia que tenía una muestra con otra cuando nos piden gramos o nos piden moles. ¿Ok? Sugiero que lo hagan de esta manera más analítica antes de introducir los datos a la fórmula. El valor va a ser el mismo, pero lo que me interesa es que ustedes tengan presente las equivalencias que estamos haciendo. Que este 18 gramos corresponde a un mol, viene de la masa molar, y ahora lo que queremos calcular. El tercero, como les digo, cuántos moles de hierro representa 25 gramos de hierro, entonces eso se los voy a dejar como tarea para que lo puedan ejercitar. Continuando con la sesión, tenemos que relacionar ahora las ecuaciones químicas y la cantidad de masa. Ya sabemos cómo calcular la cantidad de masa en gramos, en moles, pero ahora podríamos identificar y relacionarlo con las ecuaciones químicas. Entonces, por ejemplo, al observar una ecuación química se puede evidenciar que posee una relación de masa, que puede estar expresada en moles, en índice estequiométrico, que en esa imagen está en color blanco con fondo azul, o bien en gramos. Lo común en una reacción química es, como vimos en la sesión anterior, es que esté en moles, esté como a partir del índice estequiométrico. En esa ecuación podemos ver que se hace reaccionar un mol de nitrógeno con 3 moles de hidrógeno y producen 2 moles de amoníaco, el conocido industrialmente como el proceso Haber. Fíjense que si hacemos el cálculo de la masa molar del nitrógeno, que es 14 gramos mol su masa atómica, tenemos que son 1 mol de nitrógeno, 3 moles de hidrógeno y 2 moles de amoníaco. Y 14 por 2 son 18, 14 por la masa atómica de nitrógeno por 2 son 28, más la masa atómica de hidrógeno es 1, pero son 2 átomos, así que 1 por 2 son 2, y 2 por 3, que es la cantidad de moles, son 6 gramos. Y finalmente, para calcular la masa de amoníaco, se suman, igual como lo hicimos recién, se calcula la masa molar, una masa atómica
un gramo mol por 3 de hidrógeno son 3 gramos mol y más 14 son 17. La masa molar de amoníaco son 17, pero como son 2 moles, son 34. ¿Qué importancia tiene esto? Es que si sumo 28 más 6 va a ser 34. 34 gramos de reactivos y si analizo la masa de los productos son 34. Al igual como lo acabamos de mencionar un par de diapositivas antes, la suma de la masa de los reactivos debe ser igual a la suma de la masa de los productos, y en este caso se cumple. Por lo tanto, esta reacción cumple con la ley de conservación de la masa. El área de la química que se encarga de estudiar estas relaciones cuantitativas, numéricas, entre reactivos y productos en una reacción química se denomina la estequiometría. ¿Qué información nos puede entregar la estequiometría? Nos puede entregar la información de moles de reactivos, moles de productos. Nos puede entregar la masa de los reactivos, con ella para calcular los moles de productos, como lo hicimos en los ejercicios recientes, y con eso obtener los moles de los productos, o bien nos puede entregar la masa de reactivos, obtenemos los moles de reactivos, con eso los moles de los productos y finalmente la masa de los productos. Y de esta manera, conociendo la ecuación equilibrada y las masas atómicas, que eso lo pueden encontrar en la tabla periódica, podemos determinar cuánta masa se puede producir en algún determinado producto, o bien cuánta masa de reactivos se requiere para obtener una cantidad definida de producto. Y para eso vamos a ver un par de ejemplos. El primero es una reacción de aluminio que se hace reaccionar con cloro. Fíjense que el ejercicio me entrega una ecuación química equilibrada y además me entrega las masas atómicas de aluminio y de cloro, que son los átomos que participan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Lo primero que yo sugiero que podamos hacer es determinar la cantidad de moles que tiene cada especie. Por ejemplo, el aluminio tiene 2 moles, el cloro tiene 3 moles y el cloruro de aluminio son 2 moles. ¿Qué nos pide? Calcular la masa en gramos del cloruro de aluminio que se obtiene al hacer reaccionar 0,5 gramos de aluminio. O sea, la relación que tengo que hacer es entre aluminio y cloruro de aluminio. Porque no me menciona la cantidad de cloro, por lo tanto lo que podemos decir inmediatamente es que el cloro no será el reactivo limitante, sino que va a ser el aluminio. Lo que queremos saber es cuánto de esta especie se va a producir con 0,5 gramos de aluminio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Necesitamos calcular cuánta masa de aluminio está involucrada en la ecuación equilibrada que está expuesta. Entonces, yo sé que son 2 moles de aluminio y eso lo multiplico por su masa atómica. Y la masa atómica son 27 gramos mol. Solo por una cuestión de espacio voy a escribir aquí abajo, pero esto debería estar en la misma línea. Voy a analizar ahora el cloro, que 3 moles de cloro lo multiplico por la masa atómica, 35,5 gramos mol, pero el cloro tiene 2 átomos, por lo tanto esto se multiplica por 2. Esto que está entre paréntesis sería la masa molar y lo estoy multiplicando por la cantidad de moles que están participando de la reacción. Y finalmente voy a trabajar los 2 moles de cloruro de aluminio y voy a multiplicar por su masa molar, que son 27 gramos mol, porque es un átomo de aluminio, multiplicado por 35,5 gramos mol, pero son 3 átomos de cloro. Esto que está entre paréntesis nuevamente es la masa molar de AlCl3, cloruro de aluminio. ¿Qué podemos obtener a partir de eso? Podemos obtener la masa de aluminio, la masa de cloro y la masa de cloruro de aluminio que se va a formar de forma teórica a partir de esos datos de la ecuación, tal como lo expone la ecuación química. Por lo tanto, podemos decir de que aluminio se hacen reaccionar 54 gramos, de cloro son 213 gramos
y de cloruro de aluminio se formarían 267 gramos. Nuevamente, si es que sumo la masa de los reactivos, debería ser igual a la masa de los productos. Les pido a ustedes que lo puedan sumar, el 54 más 213, y confirmar que sea el mismo valor. Eso nos va a identificar que el cálculo está bien hecho. Ahora yo sé que cuando mezclo 54 gramos de aluminio con 213 gramos de cloro, van a formar 267 gramos de cloruro de aluminio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? El ejercicio no nos habla de cloro, por lo tanto el cloro inmediatamente lo vamos a omitir del cálculo. Pero sí nos habla de la cantidad de masa de aluminio, que son 0,5, lo escribiré aquí abajo, y la cantidad de cloruro de aluminio que se formaría, por lo tanto sería nuestra incógnita. Recuerden que ahora tenemos que relacionar solamente aluminio, que está aquí al principio, y cloruro de aluminio, que está aquí al final. Ahora, si se fijan, tengo una regla de 3. Si es que omiten este 213 gramos y esta línea, yo puedo decir que cuando hago reaccionar 54 gramos, voy a obtener 267. Y cuando hago reaccionar 0,5 gramos, lo que quiero saber es cuánto voy a obtener. Por lo tanto, es una regla de 3. Si es que despejo, X sería 267 gramos de AlCl3 multiplicado por 0,5 gramos de aluminio, y todo eso dividido por 54 gramos de aluminio. Si hacemos el resultado de esta expresión, podemos ver que tenemos gramos de aluminio en el numerador y gramos de aluminio en el denominador. Por lo tanto, esas dos inmediatamente se simplifican. Y el resultado que nos resulte va a estar en gramos de cloruro de aluminio. Y eso corresponde a 2,47 gramos de cloruro de aluminio. Es decir, cuando yo hago reaccionar 0,5 gramos de aluminio, voy a obtener 2,47 gramos de cloruro de aluminio. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Todos los metales alcalinos reaccionan con agua para producir hidrógeno gaseoso y el hidróxido del metal alcalino correspondiente. Una reacción común que ocurre entre el litio y el agua es: 2 moles de litio reaccionan con 2 moles de agua y producen 2 moles de hidróxido de litio más 1 mol de hidrógeno. Tenemos la ecuación equilibrada, tenemos las masas atómicas, por lo tanto nos piden hacer los siguientes cálculos. ¿Cuántos moles de hidrógeno se formarán al completarse la reacción con 6,23 moles de litio? Entonces, nuevamente, lo que tenemos que relacionar son lo que me pide el mismo caso. Entonces nos piden calcular los moles de hidrógeno, que está aquí como producto, a partir de 6,23 moles de litio. O sea, relaciono en este caso litio con hidrógeno. Entonces voy a escribir el caso A. Entonces, solamente voy a utilizar la información que me sirve para responder la primera parte del ejercicio. Según la ecuación, 2 moles de litio van a formar 1 mol de hidrógeno. Eso según la ecuación. Estoy transcribiendo la ecuación, pero solamente la parte que me sirve. Por lo tanto, ahora sí, 2 moles de litio van a producir 1 mol de hidrógeno. Por lo tanto, ahora me pide calcular cuántos moles de hidrógeno voy a producir o voy a obtener a partir de si hiciera reaccionar 6,23 moles de litio. Al igual que en el caso anterior, despejo X, una relación directa, es 1 por 6,23 dividido 2. Entonces, 1 mol de hidrógeno multiplicado por 6,23 moles de litio, y todo eso dividido por 2 moles de litio. Moles de litio y moles de litio se simplifican y la unidad resultante es moles de hidrógeno. Y si hago esa división de 6,23 por 1 dividido 2,
Eso me va a resultar exactamente 3,12 moles de hidrógeno. Entonces, cuando hago reaccionar 6,23 moles de litio, voy a obtener 3,12 moles de hidrógeno. El caso B me pide cuántos gramos de hidrógeno se formarán al completarse la reacción con 80,57 gramos de litio. Y para hacer ese ejercicio es exactamente igual que el caso anterior que vimos. Entonces, nuevamente tenemos que 2 moles de litio, según la ecuación, van a formar 1 mol de hidrógeno. Ahora necesitamos calcular la masa molar o la masa atómica que tiene la expresión, cada una de las especies que participan, como están expresados en la ecuación, es decir, con 2 moles de litio. Por ejemplo, el litio son 2 moles voy a escribir con N, recuerde que N se simboliza moles, por litio, y litio, su masa atómica que está arriba son 7 gramos mol. 7 gramos mol. Y el hidrógeno es 1 mol por 1 gramo partido por mol, y eso multiplicado por 2, porque son 2 átomos, y eso nos va a dar la masa molar. 7 por 2 son 14, hay 14 gramos involucrados de litio en la ecuación, y eso van a producir 2 gramos de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago reaccionar, según la ecuación, de manera teórica, 14 gramos de litio, voy a obtener 2 gramos de hidrógeno. Y lo que me pide calcular, voy a escribir aquí gramos de litio, y esto es gramos de hidrógeno. Y ahora me pregunta, ¿cuántos gramos de hidrógeno? X. Voy a poder formar al hacer reaccionar 80,57 gramos de litio. Al igual que en el caso anterior, despejo la regla de 3, 80,57 por 2 dividido 14, y eso resulta 11,51 gramos de hidrógeno. Y de esa manera pudimos calcular la masa de hidrógeno que se obtuvo a partir de una masa de litio, o bien los moles de hidrógeno que se obtuvieron a partir de la masa de moles de hidrógeno. Fíjense que ese ejercicio también está propuesto en la segunda diapositiva, en la diapositiva siguiente. Entonces ahora la pregunta es, ¿para qué necesitamos o qué importancia tiene que podamos calcular alguna masa o determinar las relaciones de masa en las ecuaciones químicas? Y si recuerdan, en la sesión anterior vimos que la entalpía era una propiedad que dependía de la masa. No es lo mismo, no voy a liberar la misma energía si yo hago quemar un palo de fósforo o un tronco. La cantidad de energía que se va a liberar va a ser diferente. Y ese es uno de los motivos por el cual necesitamos saber y necesitamos calcular la energía involucrada, pero además lo podemos relacionar con una masa determinada. Por ejemplo, veamos el siguiente caso, que ejemplos de esto vimos en la clase anterior, en la sesión anterior, que era del calorímetro. Voy a abrir el ejercicio del calorímetro, que estaba en la diapositiva, que era ese, ¿cierto? Era una masa de glucosa, que son 2,56 gramos, se combustionan en una bomba calorimétrica a volumen constante. Como consecuencia, la temperatura del agua se eleva de 16 a 28 grados Celsius. Si la masa de agua que rodea el calorímetro es exactamente 1300 gramos y la capacidad calorífica de la bomba son 0,99 kJ por grado Celsius, calcular el calor de combustión molar de la glucosa. Y ese es un dato que no relacionamos en la clase anterior porque aún no sabíamos cómo calcular el mol, o qué significaba el mol. Y por eso lo que ahora nos pregunta no es la energía involucrada en esta reacción, sino que el calor de la combustión molar. Por lo tanto, tenemos que hacer una serie de cálculos más. Para recordar, y eso le voy a pedir que lo hagan ustedes de forma analítica y que solamente confirmen los datos con lo que voy a escribir acá, es que ustedes calculen el calor del agua y el calor de la bomba y finalmente el calor de la reacción, a partir de las ecuaciones que están acá y con los datos que están aquí expuestos, como lo hicimos en la sesión anterior. El calor del agua
el calor del agua resultó ser 11,34. No, perdón. Ese no es el calor del agua, sino que es el calor de la bomba. Yo voy a borrar el calor del agua. Resultó ser 68,53 kilojoules. Si lo calculan directamente con los datos que están expresados en las mismas unidades que están en el desglose del ejercicio, va a ser 68.533,9 joules. Yo lo transformé porque recuerden que al final tenemos que sumar con todas las relaciones en la misma unidad. Y ahora sí, el calor de la bomba es igual a 11,34 kilojoules. Eso último es una J, kilojoule, ahora sí. Kilojoule. Por lo tanto, el calor de la reacción, el calor de combustión, es igual, el calor de la reacción, es igual a menos 79,87 kilojoules. Por eso les pido que estos tres valores, ustedes lo realicen el cálculo con estas fórmulas que están acá y lo comprueben. Ahora, ¿qué es lo interesante y qué es lo que nos importa en esta sesión? Es que esa cantidad de energía que se liberó, lo importante sabría es reconocer cuánta masa se quemó, cuánta masa se combustionó para que libere esa cantidad de energía. Y ese dato lo obtenemos desde aquí. Fíjense que me dice que se hacen combustionar 2,56 gramos de glucosa. Por lo tanto, 2,56 gramos de glucosa de C6H12O6 liberaron 79,87 kilojoules. Y lo que me pide es el calor de combustión molar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es calcular la masa molar de glucosa de C6H12O6. Y eso también se los voy a dar como tarea. El valor resultante, solo para que lo comprueben, son 180 gramos mol. Por lo tanto, un mol de glucosa corresponde a 180 gramos. Y lo que me pide es calcular el calor molar. Por lo tanto, yo sé que un mol, como son 180 grados, ahora lo que yo necesito saber es cuánta energía va a liberar un mol de glucosa. Y sabemos que un mol de glucosa son 180 gramos. C6H12O6. Ahora realizo el despeje correspondiente y digo menos 79,87 kilojoules lo voy a multiplicar por 180 gramos de glucosa y lo voy a dividir todo eso en 2,56 gramos de glucosa. Fíjense que gramos de glucosa, numerador y denominador se simplifican, el valor resultante tendrá una unidad de energía, kilojoule. Por lo tanto, si hago la multiplicación y la respectiva división, lo que voy a saber es que la energía del calor de combustión de la glucosa son menos 5.615,86 kilojoules. Por lo tanto, fíjense que yo haciendo combustionar una masa pequeña de glucosa, que puede ser cualquier tipo de combustible en este reactor, en esta bomba calorimétrica, podría determinar cuánto será el calor de combustión de un mol. De esa manera, no necesitamos calcular, hacer el experimento con 180 gramos de glucosa para comprobar que tiene que libera este valor de energía cuando lo combustiono, sino que solo requiero una pequeña masa y con esa después puedo hacer la proyección conociendo la masa molar y este desglose analítico. ¿Ok? Entonces, por eso es que nos sirve tener estas relaciones de masa en las reacciones o en el tipo de reacción que uno está haciendo como combustión
y es una de las formas que yo puedo relacionar la masa con la energía. Otro ejemplo que tenemos es respecto a la entalpía, que también hicimos ejemplos la clase pasada, y fíjense que ahora el caso es homólogo. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la entalpía de la reacción y posteriormente lo relacionamos con una cantidad de masa de etanol. Por lo tanto, al igual que en el ejemplo recién, les voy a pedir que ustedes comprueben y que calculen la entalpía de la reacción, y comprueben que resulta menos 1366,7 kJ. Y con esa manera, ahora lo que tenemos que relacionar es cuánta masa está liberando esa energía en esta ecuación. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es nuevamente calcular la masa molar de etanol, de C2H5OH, que se hicieron los ejercicios que estaban al principio. El que yo no hice fue etanol, o no, sí lo hice, etanol sí lo hice, eran 46 gramos mol. Por lo tanto, la masa molar de etanol son 46 gramos mol. Y según la ecuación, solamente está involucrado un mol de etanol. Por lo tanto, si hay un mol de etanol, la masa que liberó esta energía son 46 gramos. Entonces, 46 gramos de etanol, de C2H5OH, que es otra forma de escribirlo nada más, liberaron 1366,7 kJ de energía. Y ahora lo que yo querría saber es cuánta energía, estoy haciendo el caso B, cuánta energía van a liberar 500 gramos de etanol, C2H5OH. Despejo X y el resultado me va a resultar menos 14.855,53 kJ de energía. Entonces, cuando yo quemo combustión 500 gramos de etanol, voy a liberar 14.855 kJ. ¿Ok? Pues de esa manera podemos relacionar, insisto, la energía involucrada con una masa determinada y que no necesariamente va a corresponder a la masa que se está expresando en la ecuación. Podríamos calcular, según la ecuación, calcularlo el delta R. Delta R sabemos que lo está liberando 46 gramos porque es un mol de etanol y sabemos que la masa molar es 46 gramos mol, por lo tanto 46 gramos liberan esa cantidad de energía. Y ahora lo que queremos saber, cuánta energía va a liberar si hiciéramos combustionar 500 gramos de etanol. Una última parte que nos queda por analizar tiene relación con los estados de la materia. Hasta aquí, hasta esta parte, hemos analizado más principalmente los aspectos que tienen relación con la energía, ley de conservación de la energía, en parte, cálculos energéticos, entalpías, calores de combustión, y lo relacionamos en esta última parte con una masa determinada y con la ley de conservación de la masa. Y como les digo, la última parte de este curso vamos a relacionar qué pasa con los estados de la materia y hacer algún tipo de relación con la energía involucrada. Fíjense que menciona aquí que a medida que aumenta la temperatura, también cambia el estado físico de la materia. De los 4 que están aquí, los estados físicos de la materia, sólido, líquido, gaseoso y plasma, nosotros solo vamos a analizar los primeros 3. Así que fíjense que a medida que baja la temperatura, tenemos algún tipo de ordenamiento que tiene la materia, y a medida que aumenta este ordenamiento se comienza a perder. Y eso tiene relación con el estado físico. Así que por lo tanto vamos a comenzar con los gases. Y la primera pregunta sería que ¿por qué estudiar los gases? Y quizás esa sería una pregunta bastante interesante, no expresada de esa manera, pero sería muy interesante que ustedes la puedan trabajar con sus estudiantes cuando ustedes realicen estudios y enseñen lo que es los cambios de la materia, por ejemplo.
transformaciones físicas, cambio físico. ¿Por qué tenemos que estudiar los gases? Es una pregunta que quizás para un niño podría ser no tan trivial. Una explicación podría ser es que los gases son importantes debido a que vivimos en un planeta que posee una atmósfera y que presenta gases, y una gran cantidad de gases. Y además, gracias a estos gases, en particular el oxígeno, podemos respirar y vivir. Fíjense que aproximadamente el nitrógeno tiene un 78% de volumen de gas en la atmósfera, el oxígeno tiene casi un 21%, y hay otros gases que están en una bastante menor proporción, como el argón, casi un 9%, dióxido de carbono, 0,033%, e hidrógeno, que es 0,00005%. Fíjense que el CO2, hoy en día, así como lo vimos, o como lo discutimos brevemente hace unas diapositivas atrás, el CO2 es uno de los grandes responsables del efecto invernadero y que su porcentaje en volumen ha ido en aumento en la atmósfera en los últimos años, desde que se produjo la revolución industrial, y que su aumento ha sido sistemático, progresivo, y que nuestro planeta no deja de calentarse. Debido a que la atmósfera tiene una gran cantidad de gases, que tiene más de los que están presentes, es que es necesario que los entendamos, su comportamiento, sus propiedades, y que podríamos trabajar con ellos y cómo los podemos tratar si es que se puede. ¿Qué características físicas poseen los gases? Presentan algunas. Por ejemplo, adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Uno lo podría ver en un globo, en la forma del globo uno lo puede distorsionar el globo, uno lo puede apretar antes de romperse, el gas que está dentro se mantiene dentro por el material que está compuesto el globo, pero el aire que uno le inyecta va a mantener la forma que tenga el globo. Si el globo uno lo aprieta, el volumen va a cambiar del recipiente y la composición física del aire va a cambiar. Les recuerdo un caso que quizás es bastante más frecuente, es cuando las personas en la calle, en las plazas, en los moles, hacen figuras como animales o adornos con los globos, ¿cierto? Y los deforman con bastante facilidad. Eso es una propiedad que tiene el gas. ¿Qué más? ¿Qué otra propiedad, qué otra característica tienen los gases? Es que se consideran son los más compresibles del estado de la materia. Los gases, como recordarán en la primera diapositiva que vimos del estado de la materia, son partículas que están separadas unas de otras. Como están separadas, estas si las logramos comprimir, dan esa posibilidad que distinto es muy difícil y casi imposible comprimir un sólido. Quizás se podría comprimir un poco más, pero lo interesante es que si uno comprime un gas, uno podría incluso hasta hacerlo cambiar de estado físico, sin necesidad de cambiar su temperatura. Cuando se encuentran confinados en el mismo recipiente, se mezclan completa y uniformemente. Por ejemplo, si yo tengo dos recipientes cerrados, independientes uno de otro, con dos gases, si yo de alguna manera esto los junto y los uno, hago que sea un gran recipiente, estos gases se van a mezclar. No necesariamente van a reaccionar químicamente, pero sí se van a mezclar y van a ocupar todo el volumen que tiene el recipiente. Y finalmente, cuando las densidades son mucho menores, cuentan con densidades mucho menores que los sólidos o los líquidos. Y por eso es que vemos que los gases suelen estar en la parte superior de un espacio físico, incluso nuestro planeta. Un ejemplo que vimos fue cuando había un incendio, que el bombero se arrastraba por el suelo, la densidad de los gases también es diferente, hay gases que son mucho más densos, mucho más pesados y que se van al fondo. Pero como regla general son los gases menos densos que los sólidos y que los líquidos. Los gases son capaces de ejercer presión, y eso es una característica bastante particular de los gases. Ejercen presión sobre cualquier superficie que entre en el contacto, ya que las moléculas están en constante movimiento. Imagínense que tenemos un recipiente como una botella, o no una botella, mejor una jeringa, un émbolo de una jeringa, sin aguja. Si es que yo tengo el émbolo con la jeringa y la comienzo a apretar, ese gas se va a comenzar a comprimir y lo que va a hacer es ejercer una presión muy alta. ¿Cuánto se puede presionar un gas o cuánta presión puede ejercer? Eso va a depender de la fuerza que le aplique y además del material y de la resistencia mecánica
que tenga el material del que está hecha la jeringa en este caso. Esa presión va a ser capaz eso voy a ser capaz de ejercer esa presión hasta que mi dedo no sea capaz, el dedo que está sujetando la punta del gas, no sea capaz de soportar la fuerza, o bien cuando el material, el plástico del que está hecho la jeringa comúnmente, de las de uso cotidiano, no soporte y se destruye. ¿En qué unidades se mide la presión? La presión, según el sistema internacional, se mide en newton partido por metro cuadrado. Fíjense que newton es una unidad de fuerza y metro cuadrado es una unidad de área. Por lo tanto, la presión es una fuerza que se aplica en una área particular. Y no obstante, también se puede medir en otras unidades, como por ejemplo atmósferas, cuando dicen en la meteorología que estamos a una atmósfera de presión a nivel de mar, en milímetros de mercurio o bien en torr. Una típica pregunta, y que en particular yo no he tenido la oportunidad de poder realizar algún tipo de actividad para extraer concepciones, por ejemplo, alternativas, es que ¿por qué se dice que en la altura hay menor presión? Por ejemplo, si uno va, el fenómeno físico que uno experimenta, cuando uno va a la altura, por ejemplo, a Calama, o al Salar de Uyuni, a San Pedro de Atacama, es que uno se apuna, ¿cierto? Eso es lo que uno suele escuchar o uno suele vivir para quienes han tenido la oportunidad de concurrir a esos lugares. Pero la pregunta sería, ¿por qué ocurre ese fenómeno? ¿Por qué ocurre de que a mayor altura hay menor presión? Y por eso, en los casos como en el fútbol, cuando hay partidos de fútbol que ocurren o que se juegan en la altura, como por ejemplo en La Paz, en Bolivia, los futbolistas suelen decir que la pelota corre a una velocidad bastante mayor, es decir, hay una menor resistencia del ambiente en respecto a la pelota, y la pelota tiene un comportamiento muy diferente a la que hay a nivel de mar. Pero les insisto que más allá del fenómeno que uno quiera traer a colación para tratar de trabajar esta pregunta, es interesante saber por qué. Y quizás, como les digo, sería muy importante, muy interesante de realizar una pequeña investigación, es quizás qué piensan los estudiantes respecto a ello. La presión atmosférica, que es la presión que corresponde al peso de una columna de aire que está sobre cualquier objeto de la Tierra, es una de las variables fundamentales para poder entender por qué en la altura hay menor presión. ¿Cómo podemos definir de forma gráfica la presión atmosférica? Fíjense el siguiente dibujo. Fíjense que no hay ningún tipo de escala numérica, no sabemos a qué altura se encuentran las casas que están en el cerro, y las otras casas podemos suponer que están a nivel de mar, a pesar de que no lo muestra, pero me interesa más que veamos el punto de vista conceptual. Acabamos de ver que en la definición anterior, que la presión atmosférica es la columna de aire que está sobre cualquier objeto. Si esta columna de aire es mayor, el peso que va a tener esa columna de aire va a ser mayor, porque va a tener más masa. Pero si esa columna es menor, entonces el peso que va a tener va a ser menor y voy a tener menos resistencia para el movimiento. Por ello, por ejemplo, si es que yo me paro en el nivel de mar, voy a tener una columna que va a estar desde mi cabeza hasta donde termina la atmósfera. Y si es que me hago el mismo ejercicio desde el punto más alto de un cerro, como las casas que estamos viendo ahí, la altura va a ser bastante mayor, por lo tanto la columna de aire que está sobre mí va a ser menor, y por ello la presión atmosférica en la altura es menor. Y eso repercute en que la presión sea menor, de que la cantidad de materia que hay en la altura es menor, y por eso el balón de fútbol corre a una velocidad mayor en la altura, con la misma fuerza, al ser desplazado o impactado por la misma fuerza. Y por ello hay otros fenómenos que uno suele observar. Por ejemplo, los paquetes de papas fritas en la altura están todos muy gordos, muy grandes, porque la presión que está adentro es mayor y la presión atmosférica es menor que respecto a lo que uno conoce comúnmente aquí en el nivel de mar, que uno ve que el paquete de papas fritas está como un poco achatado, no está tan inflado, pero en la altura está inflado completamente, y eso es muy interesante de observar. Ahí uno puede ver que en realidad hay algún fenómeno de presión, de fuerza en un área que está siendo distinto a nivel de mar que a nivel de la altura. ¿Qué instrumento utilizamos para medir la presión atmosférica? Es el barómetro. Y con ese, si ustedes tienen un barómetro, que hoy en día no es tan difícil encontrar uno, y hacen el ejercicio de hacer una variación
importante de la altura, por ejemplo a nivel de mar, e ir a 1000 metros sobre el nivel del mar, lo que van a encontrar es que el barómetro va a registrar una, una variación en la presión atmosférica. Esta presión va a disminuir. Ahora, como hay menor cantidad de aire, de masa de aire en la altura, por ese motivo es que si uno hace un ejercicio físico, que puede ser desde subir una colina, desde subir un par de escaleras, o bien hacer un deporte de alto rendimiento, como el fútbol, en la altura uno siente que se está quedando sin aire y ocurre el fenómeno que se denomina apunación, que la gente se apuna y por eso cuesta. Los autos también tienen el mismo fenómeno, porque recuerden que el auto funciona a combustión y la combustión necesita altos niveles de oxígeno para ocurrir. Así que les insisto que me parece que podría ser muy interesante que en algún momento con sus estudiantes, cuando estén en el campo laboral o quizás en su práctica, puedan trabajar este aspecto de por qué los estudiantes creen de que en la altura ocurren este tipo de fenómenos y otros que probablemente yo no estoy recordando en este momento. Pero también se puede observar que en la altura las plantas, los arbustos que viven son muy diferentes a los arbustos que viven a nivel de mar o en lugares donde la cantidad de oxígeno es otra. Por otra parte, otro de los estados de la materia son los líquidos, y cuando nos preguntamos qué entendemos por un líquido, es un estado de la materia que se considera intermedio entre la solidez y lo gaseoso, ya que sus partículas se encuentran lo bastante juntas para conservar una condición mínima y a la vez lo suficientemente dispersas para permitir una fluidez y el cambio de forma. Fíjense que en la imagen de la izquierda podemos ver tres representaciones que son las clásicas que uno puede observar, que eso también es muy interesante poder determinar y pedir a los estudiantes que dibujen cómo se imaginan un sólido particular, por ejemplo, una goma, un lápiz, o cómo se imaginan un vaso de agua, o cómo se imaginan un frasco de aerosol, que lo dibujen a nivel particular, a nivel atómico, comillas atómico. Sería muy interesante que lo puedan dibujar porque eso también hay muchas investigaciones que nos ayudan a orientar este tipo de enseñanza, que las pueden buscar en internet sin ningún problema. Fíjense que ahí tenemos el único metal que es líquido, que es el mercurio, y finalmente el motivo por el cual tenemos que estudiar los líquidos es porque el 75% de nuestro planeta aproximadamente posee agua en estado líquido. Y es uno de los aspectos fundamentales. Nuestra vida se basa en agua, en líquido, agua líquida. Así que creo que son motivos fundamentales y mínimos como para que tengamos que hacer un estudio de los líquidos y sus comportamientos, sus propiedades, porque se diferencian bastante de los gases de los sólidos. ¿Qué características y propiedades tienen los líquidos? Primero, la forma. Los líquidos no tienen una forma definida, sino que adoptan la forma del recipiente que los tenga. Si el recipiente es largo, si el recipiente es ancho, si el recipiente es una botella, si el recipiente tiene ondulaciones, tiene malformaciones, el agua lo va a tomar la forma de ese recipiente. Y eso es muy importante. De esa manera nosotros podemos transportar los líquidos de un lugar a otro. Los líquidos son fluidos, tienen una fluidez. Y es una característica de los líquidos y los gases. Los sólidos no presentan esta fluidez. Y esta fluidez logra que un líquido se pueda desplazar o trasladar de un lugar a otro. Y por canales que son estrechos, puede ser un tubo, una tubería, como las tuberías de las casas, puede ser un río, puede ser un lago, puede ser un mar, puede ser una ladera de un río desde el que el agua está en estado sólido, en la nieve, en el hielo, hasta que llega al mar, por ejemplo. Si es que el líquido no fuera un fluido, este fenómeno no sería capaz de ocurrir. Y finalmente, los líquidos tienen viscosidad, y la viscosidad corresponde a la resistencia de un líquido a fluir. Y esto se debe a la fuerza que tiene, a la fuerza interna, a la fuerza de cohesión que tienen sus partículas. Hay líquidos muy viscosos como el petróleo, la brea, el manjar. Son líquidos tremendamente viscosos que uno para producir un movimiento tiene que aplicar una fuerza muy alta. Y otros líquidos que son bastante viscosos, el menos viscoso es el agua. Y también el alcohol, por ejemplo el alcohol etílico, una botella de pisco, el alcohol etílico que se usa también para limpiar heridas. Son con bastante poco fluido y la fuerza que uno tiene que aplicar para que se mueva el líquido es bastante baja. Un aspecto importante donde la viscosidad es relevante es, por ejemplo, los aceites de los autos. No es lo mismo usar un tipo de aceite para un auto bencinero, para un auto petrolero, para un camión, para un tren,
los distintos tipos de aceite varían en su viscosidad principalmente. Y por eso cuando uno va a cambiar el aceite del auto, tiene que decir qué tipo de motor tiene el auto, si es bencinero, si es un auto, si es un camión, si es una camioneta, o si depende del tipo de combustible que tenga. Así que la viscosidad es uno de los probablemente factores que uno más puede utilizar de forma frecuente en el diario vivir. Los líquidos también tienen densidad, y la densidad lo que va a permitir es decir si es que el líquido va a estar en el fondo o en la superficie. Por ejemplo, acabamos de ver que los gases son los que tienen menor densidad, por eso están en la parte superior de la atmósfera del planeta. Y, por ejemplo, nosotros podíamos determinar otro tipo de densidades. Por ejemplo, cuando uno puede observar un derrame de petróleo, puede ver que el petróleo, el crudo, se queda en la superficie y el agua de mar está en la parte baja. Y eso se debe por su densidad. Ahí podemos ver una imagen que uno puede hacer un experimento en el cual poder identificar con colores distintos tipos de líquidos con sus distintas densidades, y estos no se van a mezclar por otro tipo de propiedad, que es una propiedad que tiene químicamente cada una de esas sustancias. La densidad solamente explica por qué un líquido o algo se estanca o queda en la parte superior o inferior de una mezcla. No explica, insisto, por qué se mezclan o por qué no se mezclan. Otro término importante es la evaporación o la vaporización. Y este es un concepto que tiene similitud, pero no es igual al punto de ebullición. Y quizás sería otro aspecto importante e interesante que se pueda analizar con estudiantes que puedan identificar y saber sus concepciones previas y quizás proponer una actividad para trabajar esta concepción. La evaporación o la vaporización es el proceso por el cual un líquido se transforma en gas. Y el punto de ebullición es una temperatura en la cual la presión de vapor de un líquido es igual a la presión externa. Y no depende de la masa. Y eso lo vimos en algunos de ustedes que trabajaron en el taller 1, trabajaron las concepciones previas de la ebullición, o que nosotros también lo vimos en clase, me acuerdo, es que si yo hago ebullir 1 litro de agua o 10 litros de agua, el punto de ebullición no va a cambiar. El punto de ebullición del agua siempre va a ser 100 grados, el agua pura, independiente de la cantidad de masa que yo esté utilizando. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? La evaporación o vaporización ocurre siempre. ¿De qué va a depender? De la cantidad de energía que se le entregue al agua, en este caso. Por ejemplo, en la imagen se ve un paisaje y donde hay sol, y se muestra que el agua se está evaporando con esas flechas de color rojo. Pero no, eso no implica que el agua esté en su punto de ebullición. Lo que intenta decir esa definición de punto de ebullición es que cuando el agua o el líquido llega a su temperatura de ebullición, a su punto de ebullición, cualquier parte de la masa de agua, en este caso, va a ser capaz de cambiar de estado, de líquido a gas. Fíjense que no importando si es que la masa de agua se encuentra en la mitad del recipiente, al fondo del recipiente o en la parte superior, todas tienen la energía suficiente para cambiar de estado. No así en la evaporación. En la evaporación, la sustancia de agua que se está evaporando en el mar es solo la que está en la superficie, porque la que está más abajo no tiene la energía suficiente para cambiar de estado. Y esa es, como les digo, la gran diferencia que hay entre el punto de ebullición y la evaporación. El punto de ebullición del agua son 100 grados, por ejemplo. Y por otra parte, el punto de fusión o el punto de congelación es la temperatura en la cual una sustancia se funde o congela. También es una propiedad intensiva, no depende de la materia. Si yo quiero congelar un cubo de hielo o quiero congelar un vaso con agua, no va a haber diferencia en el punto de fusión o el punto de congelación, que en el caso del agua pura, nuevamente es 0 grados. Así que por lo tanto no dependen de la cantidad de masa. Finalmente, el último estado de la materia que vamos a revisar es el estado sólido, y corresponde al estado de la materia donde las partículas están todas juntas y ordenadas. Y fíjense que tenemos una representación molecular de un sólido, tenemos un hielo y tenemos un lingote de oro. Los sólidos también tienen sus propiedades, sus características particulares que los diferencian de los otros dos estados de la materia. Y
Otro tipo de pregunta que uno podría trabajar con los estudiantes es si es que existe solo un tipo de sólido. ¿Y a qué es lo que me refiero con eso? Y les pongo el siguiente caso. Tenemos esas dos imágenes y lo que yo les hubiera preguntado si hubiéramos estado de forma presencial es qué características pueden observar en los dos sólidos. Por lo general, cuando he aplicado esta actividad, eh, hay una gran diversidad de respuestas respecto a las propiedades. Les, les sugiero que antes de que continúen viendo el video, que respondan esta pregunta, quizás en un papelito, para que después podamos contrastar lo que yo les voy a comentar ahora y podamos llegar a una conclusión de lo que está pasando con esos dos sólidos. Entonces, la pregunta es qué tipo de características o propiedades pueden adjudicar a los dos sólidos que están en la imagen. Lo que me suelen responder es que, primero, que los dos sólidos no son el mismo material, que son diferentes, que uno de ellos, el de la izquierda, es un material cristalino que tiene regiones muy regulares geométricamente, que pareciera que nace desde un núcleo que está en la parte baja, y que esta forma geométrica se repite. Si se fijan, este gran cristal que hay aquí tiene una forma geométrica muy similar o igual probablemente a este que está acá y a este que está aquí, ¿cierto? Con una forma como de un triángulo que se ve, ¿no? Y este que se ve un poquito menos regular, pero más o menos sigue la misma tendencia. Es cristalino, en una zona alta es cristalino, es translúcido, acá se ve un poco más blanco, pero cuando esto empieza a crecer, a medida que se empieza a alejar de este punto central, comienza a ser cristalino. Por su parte, el sólido de la derecha es un sólido opaco, no es translúcido, tiene distintos colores, de hecho un color naranjo, un color medio amarillento, un color tierra, color medio plateado, eh, que no tiene una forma regular definida, ni absolutamente ninguna, y que por lo tanto bajo ese tipo de características observables que tiene las imágenes, las fotos, los estudiantes llegan a la conclusión de que no corresponden al mismo material, que no tienen la misma composición química, que químicamente son distintos. Y la respuesta es que no, que en realidad químicamente son iguales, ¿sí? Fíjense, son dióxido de silicio, SiO2. La gran diferencia es que uno de ellos se le conoce como cuarzo, el de la izquierda, y el otro se le conoce como el vidrio. ¿Por qué, a pesar de que las dos sustancias son óxidos de silicio, tienen un comportamiento físico tan distinto? Y eso se debe a la forma en que está ordenado atómicamente y molecularmente en una red cristalina. Por eso, el cuarzo, que tiene, fíjense, esto es una representación de un dibujo de cuarzo, tiene un ordenamiento muy regular. Y eso se puede observar macroscópicamente cuando podemos ver que tiene esta zona geométrica muy definida y que esa se repite en la gran mayoría del cristal. Cuando ocurre eso, a nivel macroscópico, que esto tiene una repetición geométrica, uno habla de un sólido cristalino. Ese sólido cristalino suele ser translúcido, tiene formas definidas geométricamente y principalmente eso se debe porque su ordenamiento molecular es regular y periódico. Y si se fijan, por su parte, el vidrio tiene un ordenamiento irregular, no tiene ningún tipo de regularidad en su estructura física y química, y por lo tanto se le llama un sólido amorfo. ¿Qué aspectos uno puede adjudicar con un sólido amorfo? Que no tienen una forma geométrica definida a modo macroscópico y que además suele ser opaco, como el vidrio. Si ustedes observan el vidrio de alguna ventana, y si ustedes lo miran con mucha detención y relativamente cerca, podrán ver que ese vidrio en algunas zonas tiene algún tipo de deformación, que es como si uno viera que tuviera como una suerte de onda en su interior. Y eso es porque es una de las maneras que uno puede observar de que el vidrio es un sólido amorfo, a pesar de que uno ve que es cristalino, que uno ve el vidrio hacia el otro lado. Pero piensen que ese es un vidrio que ha sido trabajado, ha sido tratado, y además es una película, una lámina de unos 1 centímetro de espesor a lo más, dependiendo del tipo de vidrio. Así que les dejo ese tipo de actividad, es bastante interesante. El cuarzo es un material bastante común de utilizar,
Quizás el cuarzo a nivel amorfo es un poco más difícil de obtener, pero con un par de imágenes creo que se podría trabajar con los estudiantes y mencionar que hay dos grandes tipos de sólidos, sólidos cristalinos y sólidos amorfos. ¿Qué otros tipos de cristales pueden existir? En los tipos de cristales, esto para sólidos cristalinos, están los sólidos iónicos, sólidos covalentes o cristales moleculares y cristales metálicos. Fíjense que cada uno tiene sus características, sus propiedades. Por ejemplo, un sólido iónico, un cristal iónico, es duro, es quebradizo, tiene un alto punto de fusión, es un mal conductor térmico y mal conductor eléctrico. Un ejemplo es la sal común, los cristales de sal. La sal tiene un punto de fusión bastante alto para la composición que tiene, para el tamaño que tiene. El carbonato de calcio también posee un alto punto de fusión, es duro, es muy duro, no son buenos conductores y eso lo podemos ver en otros tipos de ejemplos como óxido de magnesio. Los cristales covalentes se enlazan entre ellos, se forman por enlaces covalentes, son muy duros, tienen un alto punto de fusión, son males conductores térmicos y eléctricos. Y un ejemplo de ello es el diamante o el cuarzo que acabamos de ver. Los sólidos o los cristales moleculares tienen distintos tipos de fuerzas que los unen, que los mantienen unidos, que son las fuerzas de dispersión de London, fuerzas iono-dipolo o enlaces de puente de hidrógeno. ¿Qué características tienen? Son suaves, tienen bajos puntos de fusión y nuevamente son malos conductores térmicos y eléctricos. Ejemplos, la sacarosa, el agua, el yodo, el dióxido de carbono y el argón. Todos ellos son sólidos cristales moleculares que tienen estas mismas características que acabamos de nombrar. Y finalmente, el último tipo de cristal que vamos aquí a identificar son los cristales metálicos, que se enlazan y se mantienen juntos por enlaces del tipo metálico. Son de distintas propiedades, son blandos o duros, hay un abanico, un rango, tienen un punto de fusión bajo a alto, dependiendo del tipo de material que se esté trabajando, y la gran característica que tienen es que son muy buenos conductores térmicos y conductores eléctricos. Ejemplo, todos los metales son muy buenos conductores térmicos y eléctricos, y asimismo uno puede identificar que hay distinción, y por eso sabemos que el cobre es un muy buen conductor térmico y eléctrico, y que teóricamente se pueden usar otro tipo de metales, pero el cobre también tiene otro tipo de propiedades que le dan la característica, y por eso se utiliza bastante a nivel de circuito eléctrico, como en un computador, en un teléfono. Hay otros sí, por ejemplo, el sodio, magnesio, hierro o cobre, que lo acabamos de mencionar. El sodio es un metal de color plateado que uno lo podría romper o cortar como uno corta la mantequilla. Es bastante blando y por eso blando o duro o punto de fusión va a cambiar según el tipo de metal que se esté trabajando. Algunos ejemplos a nivel más concreto de geometría molecular que podemos ver en esta imagen es que los sólidos covalentes pueden tener distintas dimensiones, una dimensión, dos dimensiones o incluso tridimensionales como el carbono diamante. Podemos ver aquí una corona de azufre, un ciclo de azufre de 6 átomos. Aquí tenemos el C60, que es conocido como el fulereno, que es uno de los materiales más actualmente utilizados para la investigación química. Y tenemos otro tipo como el ácido benzoico, el dióxido de carbono, el antraceno, algunos otros compuestos que podemos ver su geometría molecular. Fíjense que el selenio forma algunas láminas como placas, se superponen uno tras otro. El carbono, este carbono no es distinto, fíjense al carbono grafito, al carbono diamante, que lo vemos aquí en el ejemplo del lado. Ese es el carbono grafeno, que son láminas de carbono de un átomo de espesor. Vemos que el fósforo también forma coronas. Y como acabamos de mencionar, el carbono diamante, que por eso ese es un motivo, al igual como lo acabamos de ver, el carbono diamante es un sólido regular, es un sólido cristalino, y no así el carbono de una mina de un lápiz grafito, que químicamente son solamente átomos de carbono, pero su ordenamiento molecular es tan distinto que uno es un material de un altísimo valor como el diamante, y muy duro, es el material más duro conocido en nuestro planeta, y distinto a ese el material de la mina del lápiz grafito, que, insisto, siguen siendo átomos de carbono, pero orientados físicamente en otra forma que lo hace bastante más quebradizo, por ejemplo.
Tenemos sólidos iónicos, que un caso más común es el cloruro de sodio, la sal común, y tenemos metálicos, que los metales forman distintos tipos de estructuras cristalinas dependiendo del tipo de metal que se está trabajando. Los estados de la materia que tienen, los sólidos tienen otro tipo de propiedades que son, por ejemplo, la resistencia, que cuánta fuerza puede soportar este sólido hasta romperse. El acero es bastante resistente. Son flexibles, se dobla sin romperse como el papel o la tela. Son frágiles, un sólido fácilmente se puede trizar, como por ejemplo el vidrio. Algunos son elásticos, que pues, se puede recuperar la forma, como el caucho o el caucho vulcanizado, la goma, como un neumático. Y finalmente algunos presentan alta o baja dureza, como acabamos de mencionar el diamante, que es el material más duro conocido hasta ahora. Acabamos de revisar algunas propiedades, características y distinciones que tiene cada uno de los estados de la materia, y lo que vamos a intentar hacer ahora es, con estos gráficos de calentamiento, es relacionar qué aspecto importante tiene el estado de la materia con su energía. Fíjense que en el eje X tenemos el tiempo, o sea, el tiempo está avanzando hacia la derecha, y tenemos en el eje Y tenemos la temperatura que aumenta desde abajo hacia arriba. Fíjense que una curva de calentamiento clásica, sin indicar qué tipo de materia se está analizando, presenta a una baja temperatura el estado sólido, después en un tiempo no varía su temperatura, fíjense que avanza el tiempo pero su temperatura se mantiene constante, llega a un punto en que esa temperatura vuelve a subir de forma brusca, violenta, hasta que nuevamente se encuentra una meseta, se mantiene constante nuevamente la temperatura, y vuelve a aumentar de forma violenta. ¿Qué significa esto? Cuando la pendiente que tiene una curva es distinta de cero, o sea, cuando está aumentando o disminuyendo, significa que la materia se encuentra en uno de los estados físicos conocidos, sólido, líquido o gas. Y cuando ésta llega a un punto de equilibrio, cuando se mantiene constante por un periodo de tiempo, significa que en esos puntos está ocurriendo un cambio en la materia. Entre el punto A y B, por ejemplo, se está viendo que hay un cambio de sólido a líquido. Y entre el punto C y D, lo que estamos viendo es que está cambiando desde un líquido a un gas. El cambio desde un sólido a un líquido lo conocemos como el punto de fusión, que es una temperatura, ¿se recuerdan? Es una temperatura exacta en la cual cambia la materia de estado físico, pero químicamente no lo hace. Al igual que en el punto CD, que estamos en presencia del punto de ebullición, y por eso cuando la materia transita entre el estado líquido y gas se mantiene a una temperatura constante hasta que toda la materia cambia y el vapor es capaz de seguir aumentando su temperatura. Por ese motivo es cuando uno está calentando agua, por ejemplo, que es lo más clásico, es muchísimo más peligroso quemarse con el vapor de agua que con el líquido, porque sabemos que el líquido solamente puede llegar hasta los 100 grados de temperatura, pero el vapor sí puede tener mayor temperatura. Y por eso el vapor es bastante más complejo de trabajar que el líquido. Fíjense que aquí ya tenemos la gráfica de la curva de calentamiento de agua con valores ya más definidos. Tenemos que este experimento, porque se puede hacer de forma experimental, comenzó a los menos 40 grados, se aumentó la temperatura, a medida que avanzó el tiempo, se llegó a 0 grados, fíjense que tenemos la pendiente 0, y nuevamente llegó un punto del tiempo que cuando toda la materia estuvo dispuesta a pasar desde el sólido al líquido, cambió, el líquido comenzó a cambiar su temperatura, aumentar, hasta que llegó a los 100 grados, y al momento de llegar a los 100 grados, cuando estamos en presencia del punto de ebullición, la materia nuevamente mantuvo su temperatura constante hasta que toda se transformó en estado gas y tiene la capacidad de seguir aumentando su temperatura sin ningún límite. Finalmente, para terminar esta sesión, podemos identificar los tipos de cambio en esta diapositiva, los cambios físicos que experimenta el agua. Sabemos que de un sólido a un líquido se llama fusión, de un líquido a un gas se llama vaporización, desde un gas a un líquido se llama condensación, y desde un líquido a un sólido se llama solidificación. Pero también podría ocurrir de que un sólido pueda pasar de estado a estado gaseoso de forma directa sin pasar por un estado líquido, y eso se llama sublimación progresiva. Y en el caso opuesto, desde un gas pasando a un sólido sin pasar por el estado intermedio líquido, corresponde a una sublimación regresiva.
También es interesante que se pueda trabajar con los estudiantes alguno de estos tipos de cambio, cómo se pueden reconocer y bajo qué criterios van a ocurrir y cuándo van a ocurrir. Y qué relación tiene esto con la energía, como lo vimos en las curvas de calentamiento de recién. Se me olvidó mencionar que si bien hemos visto una curva de calentamiento, también existe la curva de enfriamiento, que tiene la misma dinámica, pero se comenzaría desde un punto de alta temperatura. Bueno, con eso doy por terminada la sesión de hoy. Con esta sesión también terminaremos el aspecto más conceptual del curso, y cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar al correo electrónico para que la podamos resolver. Así que estaremos en contacto a partir por medio del aula. Que estén bien.